Muchísimas gracias. Es un privilegio tremendo poder estar con ustedes. Gracias a Dios por ustedes, por 11 años de trabajo. La congregación que estamos pastoreando en este momento, también cumplimos 11 años. ¿Sí? Hemos estado pastoreando desde hace ya bastante tiempo y hubo un momento en donde entregamos la congregación para que comenzara su propia dinámica con el liderazgo que se había formado. Y en 2013, entonces fue el 1 de enero de 2013 cuando entregamos la congregación, y fue exactamente en las fiestas patrias cuando volvimos a comenzar a pastorear ya una nueva congregación, y desde entonces por ahí andamos en el aguacate, ¿sí? En medio de todo, en medio de muchos moveres y, como dicen ustedes, aprendiendo cosas, Dios tratando con nosotros. Y bueno, comienzo a grabar. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, qué privilegio tenemos de que tú nos des la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra y de entender las cosas que tú quieres que entendamos. Te damos gracias, Señor, por esta congregación. Gracias, mi Cristo, por 11 años en que la comunidad cristiana, la iglesia cristiana Jesucristo Eterno Pastor, ha estado enclavada en esta ciudad, Señor, haciendo la obra de lo que tú quieres que ellos hagan, bendiciendo a otros, poniendo ejemplo y sobre todo trayendo relación en el cuerpo de Cristo. Te doy gracias y te pido, mi Dios, ayúdame a poder ser conciso, poder ser explícito, pero sobre todo poder ser breve para las cosas que Dios y tú, mi Dios, quieres hacer en ellos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay un dicho, dicen que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos, y yo no sé ustedes, pero los que crecimos como gente de rancho, todo en el rancho se dice por medio de un dicho, ¿es cierto? Y entonces hay un dicho para todo. Y uno de estos dichos es que hay un lugar para cada cosa y que cada cosa debe estar en su lugar. ¿Es cierto? Y a eso le llamamos orden, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. El cuerpo de Cristo tiene este llamado, este principio del orden. Pero el orden no es que la gente esté callada, o el orden no es que la gente esté sentada, sino el orden tiene que ver con que el mundo, el universo funciona cuando cada uno está en el lugar en donde debería de estar. ¿Está conmigo? Salmos 19 en el verso 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y entonces en todo el universo no hay nada que esté fuera de lugar. ¿Sí? No hay nada que esté fuera de lugar. Porque el orden de Dios nos muestra que aunque hay cosas que se están moviendo, hay cosas que aparentemente se desbarataron, pero siguen ahí en el lugar que deberían de estar. Y eso permite que haya equilibrio, que haya plenitud. Eso permite que la presencia de Dios se manifieste. Eso permite que la vida continúe. Amén. Entonces, quisiera que volteara con la persona que está a su lado y le diga, por favor, ¿sí?, ¿qué lugar te toca? ¿Sí? ¿Y cómo estás contribuyendo al orden de Dios? Ahora, el orden de Dios significa entonces que cada uno nos toca un cierto lugar. Y bueno, si usted está sentado, por ejemplo, ¿él es tu hijo? ¿Y tú eres su papá? No es con jiribilla. ¿A qué voy con eso? La cosa es que cuando nosotros vemos, el orden de Dios implica que hay una relación mutua. O sea, yo te reconozco como hijo, pero en contraparte tú me reconoces como padre. Y entonces eso permite que el hijo pueda crecer con la figura de alguien que va adelante abriéndole camino, y que el otro, el que va adelante, vaya cuidando del que se va desarrollando atrás. Pero también están las hijas, y también está la mamá, y probablemente haya abuelos o haya tíos, y cada uno cumple una cierta función para que las personas que se están desarrollando lleguen a su plenitud y alcancen la imagen y semejanza del hombre, de la mujer perfecta, a imagen de Cristo Jesús. Amén. Y entonces el gran asunto con esto es que de repente olvidamos nosotros
que ese orden de Dios tiene un propósito. No simplemente es estar, sino es un estar para. ¿Puede decir conmigo estar para? Ok. ¿Saben ustedes que hay algo que llamamos nosotros en filosofía delimitadores circunstanciales? Son palabritas que usamos bastante siempre. El qué o quién, cómo, cuándo, dónde. ¿Las han usado ustedes? ¿Sí? Y a veces nosotros pensamos que ese es el orden, pero falta aquí los delimitadores trascendentales. Esos quieren decir lo que me une con el pasado y lo que me proyecta hacia el futuro. O sea, yo puedo decir, usted tendría que estar sentado y callado ahorita. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué es el pasado? ¿Y para qué? ¿Qué es el futuro? ¿Va conmigo? ¿Puede decir conmigo? El por qué me lleva a encontrar las razones del pasado. Y el para qué me lleva a entender las razones del futuro. Entonces no tiene sentido solamente ver las cosas aquí circunstancialmente. O sea, ¿por qué yo estoy aquí? Pues porque es el aniversario. Bueno, van porque me invitaron, porque me van a invitar a comer. No sé, ¿verdad? O sea, alguna razón habrá. No. Pero lo cierto es que esas razones no son suficientes para explicar por qué 10 veces no estuve y ahora sí. ¿Me explico? Sí. Y a veces nosotros nos quedamos solamente en lo circunstancial. Mi hijo, siéntate. Y el hijo, que tiene esas perspectivas de lo eterno, dice, ¿por qué? Porque yo soy tu padre. No, espérate, esa no es razón. O sea, siéntate porque estás cansado, es más razonable. O siéntate porque vamos a platicar bastante rato y no quiero que te canses y quiero que me escuches. ¿Sí? Siéntate porque es la mejor manera de sentarse dos personas cercanas y convertir esto en una charla y no en un regaño. ¿Sí? O sea, hay un montón de porqués, pero el para qué es porque quiero explicarte cosas que te van a ayudar en tus años de madurez. Porque quiero dejar grabado en ti un recuerdo que se convierta en una respuesta cuando tú seas padre y tengas a un hijo a quien hablarle. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Qué es más importante, lo circunstancial o lo trascendente? En la iglesia lo trascendente le llamamos eternidad. Y los cristianos debemos de ser personas de eternidad. Todo lo hacemos porque hay una razón eterna y todo lo hacemos porque queremos alcanzar un propósito eterno, un destino eterno. ¿Van conmigo? Sí. Entonces, el orden de Dios implica, y ahorita me ayudan a repetir todo esto. El orden de Dios implica, número uno, estar en el llamado correcto. Estar en el llamado correcto. Entonces, ¿implica qué? Estar en el llamado correcto. En el tiempo correcto. En el lugar y circunstancia correcta. Para hacer la voluntad de Dios. Y que entonces el plan de salvación se lleve a cabo. Dice uno, está la frase media larga. No, lo que pasa es que tú estés con el llamado correcto, en el tiempo correcto, en el lugar correcto, en las circunstancias correctas, para que te rasques el ombligo, no sirve de nada. O sea, estás allí por algo. Diga conmigo, estoy aquí por algo. ¿Está de acuerdo? Entonces, estamos aquí por algo y ese algo tiene que ver con hacer la voluntad. Y dice uno, es que ya hice la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabes que fue la voluntad de Dios? Porque si tú estuvieras haciendo la voluntad de Dios, el plan eterno de salvación se estaría llevando a cabo en la vida de quienes te rodean. Y no solamente en los que están ahorita, sino en los que vendrán después. ¿Me estoy explicando? Entonces, ver las cosas así es verlas trascendentemente. Todo lo que hacemos tiene un sentido eterno, pero implica que esta vida es una cita divina. ¿Lo dice conmigo? ¿Esta vida? Esta vida es una cita divina. A ver otra vez, ¿qué es esta vida? Esta vida es una cita divina. Y cuando nosotros decimos una cita, significa el llamado correcto, en el lugar correcto, en la circunstancia en el tiempo para hacerlo correcto, que es la voluntad de Dios. Imagínese usted una persona, ¿sí?, que está jugando un partido de fútbol
y ve que todos los jugadores de repente iban a meter gol del otro lado y entre lo que corrían se viene el contraataque y alguien patea el balón fuertísimo y logra llegar hasta donde estaba uno de los jugadores del equipo contrario y viene corriendo y va a meter gol y entonces se tira a alguien, mete las manos y tapa el gol. Pues sí, pero él era el aguador. Pregunta, ¿le van a valer que lo tapó? ¿Por qué? Porque aunque estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, en la circunstancia correcta, no tenía el llamado de ser el portero. ¿Y cuántos en el cuerpo de Cristo andamos tapando goles que no nos toca? Porque no es el llamado que Dios nos dio. Y entonces debemos de entender que cuando Dios hace un llamado, te da las capacidades, las posibilidades para que tú puedas hacer lo que otros no pueden hacer. En el equipo son 11 jugadores, pero solamente uno puede tocar el balón con las manos durante el juego. ¿Es cierto? Sí. Y entonces los demás dicen, ay, ¿por qué él sí y yo no? Dile, pues porque él es el que le tiran los balonazos, él es el portero, y tú nada más te quieres lucir, el otro, el que se lleva los golpes es el otro. Y entonces el asunto es que nosotros tendríamos que entender que una de las cosas más importantes que Satanás va a tratar de hacer es hacer que te salgas de tu lugar, que no estés haciendo lo que te toca hacer, que no asumas el rol que te toca hacer. Piensen en el montón de problemas sociales que tenemos, montón de hijos que crecen con padres ausentes porque no asumieron su lugar de padres. Están casados y quieren seguir siendo solteros, ¿sí? Están trabajando y quieren seguir como si no trabajaran. Son hijos que no asumen su lugar de hijos. Gente, bueno, yo tengo toda una vida dando clases, ¿sí? Soy profesor de toda una vida, y llegan un montón de estudiantes que no estudian. ¿Cuál es el rol que les tocaría? Estudiar, hacer la tarea, nada más, aprender. Y en lugar de eso están haciendo muchas otras cosas, pero no asumir el rol. Esposas que no quieren ser esposas, esposos que no quieren ser esposos, patrones que no quieren asumir su responsabilidad con el trabajador, y todo es un desastre porque no estamos tomando nuestro lugar. Es que nací en el lugar equivocado con personas equivocadas, y es más, en el cuerpo equivocado. ¿Cuándo vas a lograr cumplir la plenitud de tu vida? Dile al que está a tu lado, comienza ubicando tu lugar. Ahora, dígaselo, pero que no se le oiga muy feo, dígale, ubícate. Bueno, sí se oyó feo. No, pues ubícate de todos modos, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes, Eclesiastés capítulo 10, verso 4, va a decir, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. A ver, diga conmigo, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. ¿Sabían ustedes que Jesucristo dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire? Bueno, lo dijo Jesús, no lo dije yo. Y entonces imagínate si el príncipe de la potestad del aire, porque ahí no lo dice así, pero yo digo, bueno, nos está diciendo Eclesiastés 10:4 que un príncipe, pues ahí hay uno. Y ese príncipe de la potestad del aire está tratando de hacer algo, que dejes tu lugar. Que dejes tu lugar. Ni siquiera está diciendo que te va a atacar, ni siquiera está diciendo que va a venir contra ti y con todo su ejército. No, nada más quiere que dejes tu lugar. Porque si tú dejas tu lugar, ya perdiste. El asunto del portero es que no deje su lugar. Mientras esté allí, tiene posibilidad de tapar algunos goles, ¿sí? Algunos se le irán. Pero si en lugar de estar eso, anda en media cancha, ¿han visto goles de media cancha? ¿Dónde andaba el portero? Pues fuera de su lugar. El gran asunto es, ¿qué pasa cuando tú no estás en tu lugar? Dice, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Lo que está diciendo, la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Eso me recuerda, el que se enoja pierde, y el que se enoja deja su lugar. A ver, diga conmigo, el que se enoja deja su lugar.
¿Sabe usted que cuando se enoja hasta ni parece hijo de Dios? Ay, yo sé que no lo había notado, ¿verdad? Pero el que se enoja pierde, porque pierde su lugar, y al perder su lugar pierde la bendición. Entonces el asunto no es molestarse, dice, no dejes que termine el día, no dejes que se ponga el sol, para que no pierdas tu lugar. Ahí entonces, no voy a tener el tiempo, pero hay 12 ejemplos que traje. La predicación la tiene el pastor para que se las pueda pasar y la revisen a detalle. 12 ejemplos, escogí 12 porque ¿a poco no es un número hermoso? 12 discípulos, 12 tribus. Y si usted lee un ejemplo una vez al mes, pues va a tener 12 para todo el año, ¿sí? Va a tardar todo un año en leer esto, pero el 12 es bueno, ¿verdad? Y entonces, fíjense ustedes el primero, porque decíamos que el orden de Dios es estar, decíamos, en el llamado correcto. El llamado correcto. Eso en griego la palabra es rema. Es la palabra de Dios dicha específicamente para una persona. Es la palabra que te hace ser quien eres, que tengas lo que tienes, que hagas lo que puedes hacer. Es la palabra que te empodera. Es la palabra que dice, mi esposa es mujer, yo soy hombre, que mi hija, ¿sí?, fuera mujer. Es la palabra que pues, me hizo a mí autista, entonces no es una maldición, es una bendición enmascarada, ¿verdad? Pero es una bendición. En el tiempo correcto, y el tiempo correcto para Dios es el kairos de Dios. No es el cronos del ser humano, es el kairos, que es el tiempo exacto, el tiempo correcto, adecuado para que las cosas sucedan. Y luego viene el lugar y las circunstancias, y ese es el topos de Dios. ¿Han visto que los topógrafos qué estudian? Ubicación. Estudian la ubicación, pero no solamente la ubicación, sino las circunstancias de la ubicación. ¿Qué son las circunstancias? Hay un cerrito, ¿qué tan grande está el cerro? Y sacan curvas de nivel, y pasa un arroyo. ¿Y por dónde pasa el arroyo? Hay vacas allí, es más, hay un cruce de caminos. Todas esas circunstancias quedan en un mapa topográfico. Y Dios quiere que tú entiendas tu propia topografía espiritual. En esa topografía espiritual no te equivocaste de familia. Naciste donde tenías que nacer. ¿Sí? Entonces, si usted quería nacer como hijo de Bill Gates, no te equivocaste, estás donde tenías que estar. ¿Sí? Capaz que ya te perdías, sí, y Dios dice, mira aquí donde estás en la congregación, en la mejor que Dios tenía para ti, amén. Y entonces, Dios quiere que estés en el lugar correcto, ¿sí?, el topos. Quiere que estés en el tiempo correcto, el kairos. Con el llamado correcto, el rema, que lo entiendas. Y que al hacer esas cosas tú puedas llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces tenemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, verso 26 al 40, se los platico, ustedes lo conocen. Rápidamente, ¿se acuerdan ustedes de un hombre que se llamaba Felipe? Había sido llamado para ser diácono en la iglesia, era un servidor, se la pasaba sirviendo las mesas, pero un día, en lugar de estar sirviendo las mesas, Dios le dice que vaya y empiece a caminar por uno de los caminos que salían de Jerusalén, o que llegaban, depende en el rumbo que fuera. Él estaba en Jerusalén y ahí va caminando, y mientras va caminando, se da cuenta que va un séquito con una persona muy importante ahí en el séquito, pues seguramente lo llevaban cargando en un palanquín. Tenemos que entender que lo iban cargando, porque si él hubiera ido en el caballo, pues ahí hubiera ido con el libro y entre que agarra la rienda y todo lo demás. Y él estaba leyendo uno de los rollos del Antiguo Testamento. Y lo iba leyendo en hebreo. Y este hombre era etíope. ¿Qué quiere decir eso? Que había un interés de esa persona por saber la voluntad de Dios. Había aprendido a leer el hebreo, y el hebreo, se los digo, no está tan fácil. Y entonces él va leyendo en hebreo. Lo llevan cargando. ¿Por qué sabemos eso? Porque era un hombre dignatario, era un hombre con poder y con autoridad. Y entonces lo llevan ahí, está haciendo calor. ¿Cómo sabemos eso? Porque él puede ver lo que está dentro del palanquín, si no tendría la ventana cubierta. Y entonces tiene las cortinitas corridas, y pues el otro va caminando. Si fuera caminando sobre un caballo, si fuera cabalgando, el etíope tendría el libro acá arriba y el otro no vería qué está leyendo. Pero va a la altura
correcta para que entonces va Felipe caminando y el otro está allí leyendo y el otro voltea y se da cuenta porque él sabe la escritura, voltea y dice, está leyendo la escritura. Y entonces le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Porque está en hebreo y no cualquiera lee hebreo, dice Felipe. Pero además está leyendo un libro profético. Si estuvieras leyendo Génesis, pues son historias. O estuvieras leyendo el Cantar de los Cantares, pues quién sabe en qué andas pensando. Pero está leyendo un libro profético. Y entonces voltea el otro y le dice, pues ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y Felipe le comienza a hablar desde el Antiguo Testamento hasta llegar a Jesús. Y lo lleva a la salvación. ¿Puedes decir conmigo? ¿Tiempo correcto? Tiempo correcto. ¿Circunstancias correctas? Circunstancias correctas. ¿Llamado correcto? Llamado. ¿Actitud correcta? Actitud correcta. Y decide hacer lo que Dios quería. Y el plan de Dios se cumple. Y en cuanto se cumple el plan de Dios, él ya dice, híjole Señor, todo lo que me tardé en ir, porque pues él vive en Jerusalén y cada vez que está caminando va más lejos y se pasó todo el día platicándole. Y Dios dice, no te preocupes, yo mando al Uber espiritual. Y dice que fue trasladado, o sea, no caminó de regreso, Dios lo llevó. Amén. Mira, cuando tú haces la obra de Dios, Dios hasta te paga el raite. Amén. Luego, ¿qué tal, por ejemplo, una mujer, ¿sí? Muy guapetona la mujer, usted la conoce, ella se llamaba Esther. Y Esther, la reina Basti, muy guapa, tan guapa que era media buchona, se sentía orgullosa, ¿sí? Y entonces ella se sentía más que las demás, se sentía más hasta que el rey le manda a llamar. ¿Y qué hace Basti? Estoy ocupada, estoy en mis redes sociales, no puedo ir ahorita, ¿sí? Díganle que me estoy preparando, me estoy embelleciendo. Y el rey se molesta tanto que la destituyen como reina. Y entonces, ¿qué dicen? Vamos a buscar a una mujer que esté guapa, pero que además tenga la actitud correcta. Y mandan llamar mujeres de todo el pueblo, ¿sí? De todas las que... Es más, ¿de qué grupo étnico eran el rey y los demás? No eran babilónicos, eran medopersas. ¿Sí? Es el tiempo de la dominación medopérsica. Y entonces tienen allí a estos hombres que han sido cautivos. Mardoqueo es judío y vive entonces entre este pueblo que los ha sojuzgado. Y llaman a Esther y Mardoqueo le dice, mira, tú tienes un llamado de Dios, inscríbete al concurso. ¿Sí? Pues sí, era Miss Medo-Persa, ¿sí? Entonces imagínense ustedes, ¿sí? Y era la nación más importante en ese momento, era casi como Miss Universo de ahora. Y se las llevan bien jovencitas y las están preparando. Les enseñan cómo pararse, pues eso les enseñan en Miss Universo, ¿no? Sí. Corto, largo, ¿sí? ¿Cómo se paran las misses? ¿Sí? Pie izquierdo detrás, pie derecho adelante, talón de pie izquierdo, sí, junto a la parte del lado del pie derecho, y así derechitas, y luego que salga el pecho y que salga la pompa y todo lo demás, para que se vean como misses, ¿no? ¿Y qué más? Pero tienen que tener entonces los modos adecuados, porque se van a acercar con el rey, y además tienen que oler bonito, ¿sí? Todo eso, ¿cuánto le llevó? Más de un año, sí, un año ahí que la tuvieron y la metían, sí, en salmuera, sí, hasta que la piel le quedara suavecita y que oliera a canela y que oliera a cálamo aromático, todo muy bien. Y ella cuando está ahí adentro, pues ella ve que están las demás y guapísimas también, ¿sí? O sea, ahí no era cualquier cosa, estaba dura la competencia. Y tenían una sola oportunidad para que el rey las escogiera. Y después de eso, ¿qué iba a suceder con ellas? Desechadas. Iban a ser desechadas, pero no las podían desechar al pueblo, no iba a regresar a su casa, porque ya habían estado con el rey. Y eso era volver indigno, no a la mujer, al rey. Y entonces ellas iban a quedar en un harén
para toda su vida, pero como habían sido desechadas, capaz que el rey no las volvió a ver en toda su vida, no iban a conocer varón en toda su vida, aparte de lo que había sido el rey. Era casi como un castigo, como una cadena perpetua, ¿no? Entonces imagínate, o ganas y ganas para siempre, o pierdes y pierdes para siempre. Y Mardoqueo le dice, usted tiene con qué, tiene los genes de la familia, usted está guapa, ¿verdad? Y llega entonces con el rey y resulta que la escogen. Cuando una persona se saca el primer lugar en algo, ¿qué es lo que la persona piensa? Pues estoy bonita y eso pues es el mérito de ella, le eché ganas, también es el mérito de ella. Y Mardoqueo le dice, no, no es tu mérito, es el llamado de Dios para ti. Y entonces había un hombre que quería tomar el poder, el control del reino, ¿se acuerdan ustedes? Y este hombre entonces hace un ardid, una trampa, para que los judíos sean entonces desechados. Y hay un día en donde él convoca a toda la nación de los medo-persas para que donde quiera que haya un judío, lo maten. Y engaña al rey haciéndole pensar que los judíos son los enemigos de la patria. Ahora Esther, bueno, pues Esther ya no era judía, Esther ya era la esposa del rey, así se sentía. ¿Ya se vestía como judía? No, ella vestía como la esposa del rey. ¿Olía judía? No, pues los judíos olían a chivos, ¿sí? Bueno, a borrego, porque cuidaban los borreguitos. Entonces, ya no olía ni como judía, no se vestía como judía. ¿Hablaba como los judíos? No, porque ya estaba hablando el lenguaje de los medopersas. Y entonces, diga el que está a su lado, cuando ya no te pareces a lo que eras, pero Dios te recuerda de dónde vienes, ¿eh? Y entonces le dice, acuérdate de dónde te saqué y para qué estás aquí. Esther 4:14 fue un versículo que a mí me impactó muchísimo en cuanto me acababa de convertir. Porque decía Mardoqueo, Esther le dice, para esta hora has llegado. O sea, todo lo que has hecho es para que tomes tu lugar ahorita. Porque si tú no hablas, salvación vendrá a Israel de cualquier otra parte. O sea, Dios dice, yo puedo levantar quien les hable hasta de abajo de las piedras. O sea, tú no le compartiste al que habías de compartirle, dice Dios, mandaré otro puño, ¿sí? Dice, pero tú y tu casa perecerán. O sea, si tú no me sirves para esto, entonces no me sirves para nada. Uch, se oyó muy feo, ¿verdad? Dígalo conmigo. Si yo no sirvo para Dios, entonces no sirvo para nada. Le dice, tú y tu casa serán desechados. Eso es lo que le está diciendo. Y entonces Mardoqueo lo que le está diciendo es, toma tu lugar. Diga conmigo, toma tu lugar. Dígale al que está a su lado, toma tu lugar, te conviene. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, tomar el lugar significa estar en el lugar que debo de estar. ¿Haciendo lo que? Pues lo que tengas que hacer. Dios nos pone a cada uno a hacer una cosa diferente. Entonces, no todos tenemos el mismo llamado, gracias a Dios. Hay gente que su llamado, ¿sí?, es ir a que lo maten. ¿Aquí tiene ese llamado? No, bueno, parece que en esta congregación no. Pero bueno, está bien. Pero Dios te da el llamado a cuidar de tu hijo. ¿Eso es un llamado? Sí, es un llamado y es un llamado santo, eterno. Dios es a mantener a tu esposa, a cuidar al esposo, a cuidar a los hijos. También esos son llamados. También esos son llamados. Y la gente dice, es que Dios no me ha llamado a nada. ¿Cómo no? Cuidar a tu familia. Yo no podría hacer lo que hago si mi esposa no hiciera lo que hace. Porque somos familia gracias a ella. La autista soy yo. ¿Sí? Y entonces ella es la que nos mantiene unidos, ella es la que nos cuida, la que nos carga, la que nos recuerda, la que se fija si estoy vestido más o menos el día de hoy. Allá es el mérito. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que hay cosas que parece que son intrascendentes, pero el trabajar en equipo hace que las grandes obras de Dios son la suma de todos los esfuerzos pequeñitos individuales que parecen intrascendentes. ¿Está conmigo? Dile al que está a tu lado, lo que haces aunque parezca pequeñito,
está levantando esta obra que es grande. Amén. Y entonces cada uno tenemos un llamado. ¿Mardoqueo alguna vez estuvo delante del rey directamente? No parece. ¿Llegaba y lo aconsejaba? No parece. ¿Cuál era el llamado de Mardoqueo? Decirle a Esther. Y lo que Esther le llegó a decir al rey cambió el reino. Entonces hay gente que nunca aparece en el escenario como Mardoqueo. Nunca estuvo en los grandes cargos. Pero lo que hizo en lo secreto, en lo familiar, trajo consecuencias en lo público. Y ustedes pueden ver a Mardoqueo allá en Esther capítulo 6, versos 10 y 11, de cómo él cumplió un rol, ahí en Esther 4, 13 y 14, cómo él cumplió un rol, y por cumplir con su rol, salvaron a una nación. Una mujer en lo público, pero una persona, otro hombre en lo secreto. Dicen que detrás del gran hombre hay una gran mujer, pero detrás de una gran mujer también hay un gran hombre. Y detrás de un estudiante brillante, tengo años que me toca como profesor estar en la universidad en el momento del examen profesional y todo el mundo le aplaude al muchacho, pero ¿sabe que ese muchacho, sin la familia que lo ayudó, sin los amigos que lo ayudaron, sin los parientes que estuvieron dispuestos, sin el maestro que le enseñó, un montón de gente, ese muchacho no hubiera llegado ahí? Todo gran mérito, todo gran logro tiene un montón de gente detrás que estuvo involucrada y que permitió que las cosas sucedieran. ¿Sí me estoy explicando? Mi padre se fue como médico, a estudiar como médico a la Universidad Nacional Autónoma de México allá por los años 60. De hecho, desde poquito antes de la década de los 60. Su padre era un militar que por cuestiones de salud ya no estaba trabajando, tenía años que estaba recluido en su casa. Y su esposa no trabajaba afuera. Entonces su papá y su mamá no eran económicamente activos. Quienes los mantenían, de alguna manera, era la abuela, que era viuda y que se encargaba de matar puercos. Las carnicerías de aquel tiempo era pues un localito nada más, no había refrigeradores, y entonces lo que hacía la viuda Rosales, Paula Rosales, era salir todas las tardes. Ya ella ya la conocían en las orillas de Tepic y ya tenía palabrados desde los puercos con los dueños de la casa. Ya decía, fulano, ya la próxima semana voy a ir contigo, y ya llegaba, pues a ver, a mí se me hace como que ese puerco está como de tanto, y ay, viuda, pues usted tiene mal ojo, debe pesar tanto. Y no te preocupes, traigo báscula, ¿sí? Y entonces ya agarraban la báscula, amarraban al puerco y ya salía lo que la viuda había dicho. Y le decía, ¿qué te dije? No, pues nomás quería ver si pesaba más mi palabra que el puerco, viuda, ¿eh? Y entonces ella se llevaba al puerco, lo bañaba en la tarde. Ya que estaba bañado, ya lo dejaba que descansara, ya estaba en ayunas el puerco, porque al puerco le daban de comer antes. Eso es típico de los tratos de rancho, ¿no? Si lo vas a vender por peso, dale de comer y dale de beber, ¿verdad? Entonces, y entonces ella ya lo tenía en ayunas desde un rato, para que entonces al momento de la matanza, ya en la noche ya estaba matando, para en la madrugada estar destazando. Y a las 5 o 6 de la mañana ya estaban vendiendo la carne de puerco del día. Y lo que no se alcanzaba a vender en el día, había que molerlo y hacerlo chorizo, para que entonces, como no había refrigerador, quedara para poderse vender cualquier otro día. De esa mujer, que ya era la más vieja de la familia entre ellos, fue de donde mi padre se volvió médico. ¿Qué hubiera sido si no hubiera estado esa viejita? Y entonces a veces nosotros no pensamos cómo la vida de una persona, que todo el mundo diría, pues esa mujer que tanto hizo en la vida, ¿sí? Pues sacó 2 profesionistas, porque mi padre fue médico, mi tía la mayor fue maestra, los 2 hijos más chicos
bueno, pues ellos eran sordomudos, pues no hicieron gran cosa en la vida. No, los mandó a México, a la Escuela Nacional de Sordomudos, para que aprendieran a comunicarse con señas. Y cuando regresaron y se empezaron a involucrar, nunca pidieron limosna. Mi tío se convirtió en mecánico en el grupo Álica y durante años recibió el premio del mejor mecánico para afinar carros. En los cursos que los llevaban todavía no había computadoras y entonces se trataba para afinar, había que darle vuelta a un tornillo, una esprea del carburador para encontrar el punto donde se quedaba, ¿sí? Bien preciso. Y entonces él siempre sacaba el premio y le decían, ¿y cómo le haces? Y él decía, es bien fácil, pones la mano encima del motor y le vas dando y donde vibra menos. Y decía la gente, es que no sé cómo le haces. Él decía, es que yo no oigo, yo oigo con las manos. Y entonces pongo la mano y yo en el motor y yo siento la vibración. Y así lograba entonces afinar el carro. Mi tía Chela estuvo casi toda su vida con mi tía Gloria. Y como mi tía Gloria había sido alguien que había tenido hermanos sordomudos, pues para ella hablar con un sordomudo era lo más natural del mundo. Cuando mis tíos se vinieron de México ya sabiendo hablar por señas, ella aprendió a hablar con señas por hablar con sus hermanos. ¿Y qué pasó entonces? Ella es la fundadora a nivel Nayarit de la Escuela de Sordomudos en Nayarit. Y la comunidad de sordomudos en el estado de Nayarit reconoce como fundadora y su primera maestra a mi tía Chela, que era la más chica de los 4. Una mujer que vendía puercos. Muchos de nosotros, nuestras vidas están ligados a gente completamente desconocida que hacía cosas insignificantes a los ojos de los demás. Pero esa gente es la que cambió nuestro país. Y gente como esa es la gente que cambió la historia de la humanidad. Moisés era un borreguero que un día se le perdió un borrego y fue y lo encontró donde estaba ardiendo una zarza que no se apagaba, ¿sí? Éxodo capítulo 3 versos 10 al 12. Y Dios agarra un borreguero. O Josué, que era el que servía al viejito que estaba al frente de la nación, ¿sí? No era su secretario, porque entonces no era la grilla, era el que andaba detrás de él, el único que era fiel, y no le pagaban además. Josué capítulo 1 versos 6 al 9. Y Moisés dice, este hombre tiene un corazón para servir a Dios. Y de ser el lacayo del que servía a Dios, se convirtió en el hombre que dirigía una nación. ¿O qué tal David? El más pequeño de su familia. Por ahí cuentan las malas lenguas. Bueno, también algunos teólogos, pero también hay teólogos que son malas lenguas, ¿eh? Entonces debe ser lo mismo. Y entonces David decía, en pecado me concibió mi madre. ¿Lo han leído? Y entonces por este pasaje hay muchos teólogos que dicen que seguramente David no era de la misma mamá o del mismo papá que los demás hermanos. Y entonces sus demás hermanos lo despreciaban. Y cuando llega el profeta, qué casualidad que se les olvidó el entenado ahí, ¿verdad? Y entonces cuando el profeta dice, oye, ¿y no falta uno de tus hijos? Los otros dicen, no, aquí estamos todos. Y dice, no, me falta uno. Vayan y traigan al que falta. Y Dios escoge al rechazado por su familia. ¿Cómo sabemos que era el rechazado? Porque cuando le lleva la comida y el queso a los hermanos que estaban por allá en plena guerra, los otros están más preocupados por las ovejas del papá que por el hecho de que el chamaco les llevó de comer. No lo querían. Pero no solamente a él, tampoco querían a José. ¿Se acuerdan de José? Con su manto de colores, despreciado también por sus hermanos, que porque chismoso, que porque le andaba diciendo al papá que eran unos baquetones. Pregunta, ¿eran baquetones?
¿Se andaban divirtiendo sin cuidar a las ovejas? ¿Se metían al río y dejaban a las ovejas? Entonces nada de lo que estaba diciendo era falso. Pero siempre estamos buscando la carencia del otro para poderlo señalar. Y entonces Dios escoge al hermano que no querían, Dios escoge al que dicen que ni siquiera era hermano. Pero ¿qué tal Débora? El general del ejército era Barak, y Débora le dice: ve y haz esto que Dios te está diciendo, la cita divina es contigo. Y el otro dice: no, es que si no vas conmigo no voy. Y le dice Débora, Jueces capítulo 4, versos 4 al 9, si yo voy, el mérito de matar al general, a Sísara, general del otro lado, ya no va a ser tuyo, va a ser de una mujer. Y el otro se le juntó la familia, ¿sí? Y entonces el otro dice: no, vas conmigo, vas conmigo. Y entonces Sísara tiene que salir corriendo, se va y se esconde en una casa que estaba por allá perdida en el cerro, donde vivía una muchacha que se llamaba Gael. ¿Saben qué quiere decir Gael en hebreo? Cabra. Así ha de haber sido la muchacha de inquieta. Entonces, imagínense que llega el otro y le dice: oye, fíjate que me siento muy mal, estoy cansado. No le dice: vengo huyendo y me vienen persiguiendo, ¿sí? Tengo hambre. También mucho frío, por favor. No, esa es una canción de camión, ¿verdad? Y entonces, cuando le dice: tengo hambre, tengo sed, la otra le da de comer y le da lechita caliente. Y entonces el otro, bien comidito y con la lechita caliente, le da sueño y le dice: siéntate aquí, acuéstate. Y le pone un petate en el suelo y lo acuesta. Y te voy a tapar con una sábana para que nadie se dé cuenta que estás aquí. Y le pone arriba la sábana y agarra una estaca y en la cabeza lo deja clavado en el piso. Toma tu lugar, porque Dios va a mandar al general. Si tú no lo fuiste a buscar, Él va a mandar al general para que diga: acaba con la amenaza de toda una nación. Toma tu lugar como el profeta Elías en el Monte Carmelo, allá en Primera de Reyes, capítulo 18, versos 21 al 24, donde él se tiene que enfrentarse. Aquí me equivoqué en el número, son 850, no conté, eran 400 de acera y 450 de Baal, 850. Y entonces está él solito contra todos. Di conmigo: tú nunca estás solito, porque Dios y tú son mayoría. Amén. Y entonces él está ahí solito aparentemente, y él les pone el concurso. Acuérdense ustedes: el Dios que conteste con fuego, ese será el Dios. ¿Hasta cuándo van a dubitar ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, adórenle. Y si Baal es Dios, adórenle a él. Y se pone él solo contra toda una nación para decirles: tomen la decisión. Ustedes recuerdan la historia, ¿sí? Los otros estaban brinque y brinque, no les contestaba su Dios. Y entonces Elías, que era bien irónico, le dice: grítenle más fuerte, capaz que anda en el baño. Y dice: ¿cómo es eso? Sí, en el hebreo dice: está escondiendo sus rodillas. ¿Cómo se esconden las rodillas? Pues te bajas la falda, ¿sí? Y al bajarse el faldón, pues quedan ahí escondidas las rodillas, ¿eh? Bueno, se esconden y se desesconde lo demás. Ok, y entonces así fue como Dios entonces hizo caer fuego sobre la nación. Y cuando todo el mundo vio que estaba cayendo fuego, todo el mundo dijo: entonces Jehová sí es Dios. Y él dijo: a ver, fórmenme a todos los profetas. ¿Se han puesto a sacar cuentas qué significa matar 850 profetas con un cuchillito? Imagínense ustedes, a ver, ¿cuántos minutos tiene una hora? 60. 850 entre 60. Si fueran 10 horas serían 600, ¿verdad? Y entonces todavía me faltan 200. Entonces, ¿cuántas horas son? A ver, saquen la cuenta, a ver. Se pasó todo el día degollando gente a velocidad de un minuto. Ustedes dicen: bueno, pues es que un minuto, entre lo que lo agarras, lo pones, bueno, a medio minuto, 30 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el que siga, y el que siga, y el que siga. Imagínense ustedes. Y aún así le llevó horas y horas estar ahí. Cuando nosotros vemos a Pedro ante el Sanedrín, a Pablo ante el Sanedrín en Hechos 23 del 1 al 6, se trataba de defender al cristianismo. ¿A quién le tocaba?
Pues al que estaba allí, ¿quién era? Pues Pablo. A veces tú eres el único y tú volteas y tú dices, Señor, ¿a quién vas a mandar? Y tú volteas y no hay nadie del otro lado. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha dicho, sería bueno que alguien hiciera tal cosa? ¿Sí? Y volteas y no hay nadie. Y Dios dice, hazla tú. Oiga, pastor, ¿y por qué no limpian el baño? Porque te estábamos esperando que llegaras, criatura. ¿Por qué? Porque siempre el que tiene ojos para ver la mugre es el que tiene la gracia para poderla limpiar. De veras. El que ni siquiera la ve, todo el día está allí, nunca la ve, ese nunca va a limpiar, ya se acostumbró a la mugre, ¿sí? Y entonces Dios va a levantar gente que tenga capacidad para decir, oye, esto está sucio, para decir, límpialo. Amén. Y quiero detenerme un poquito en dos personas. Una de ellas se llama Sama, hijo de Agé. Él se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 23, versos 11 y 12. Dice, después de él, o sea, está hablando de los valientes de David. Después de él fue Sama, hijo de Agé, el Ararita. Los filisteos se habían reunido en un terreno lleno de lentejas. Hubieras dicho de trigo, el trigo valía más, pero de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y entonces Sama, hijo de Agé, se para en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y como consecuencia, Jehová trajo una gran victoria. A veces lo que tú estás haciendo parece que es inútil, intrascendente, que no tiene valor. Pero tu ejemplo hace que otros se levanten a colaborar. Una congregación sobrevive porque hay muchos Samá que hacen cosas que no se ven. 11 años de que la congregación está aquí. Y en 11 años ha habido necesidad de limpiar, de abrir, de trapear, de barrer, pero no solamente eso. ¿Cuánta gente se le comparte y nunca nadie supo cómo es que alguien llegó? Porque hay muchos Samá que están defendiendo los pequeños terrenos de lentejas, ¿eh? ¿Cuántas horas de que los de alabanza están solos ensayando y nadie se da cuenta, verdad? Y llegan antes que los demás y se van después. Pero gracias a que hay gente con ese corazón, Dios mantiene una congregación. La última persona de la que quiero hablar se llama Yeshua en hebreo. Nosotros le conocemos como Jesús. Un día, Juan capítulo 7, verso del 1 al 10, es el tiempo de la Pascua y todos los judíos están subiendo a Jerusalén. Y llega la familia de Jesús. Diga conmigo, la familia de Jesús. La familia de Jesús. ¿Quién es? La familia de Jesús. Y los hermanos de Jesús, su propia carne, su propia sangre, le dicen, no tomes tu lugar. No vayas a Jerusalén. No vaya a ser que te maten, no vaya a ser que te pase algo. Mira, quédate aquí. Que las cosas se tranquilicen, que no haya conflicto, que no haya problema. Y ya después vas a la fiesta o vas al templo otro día. El problema es este. El plan de Dios, para que se cumpla, a veces necesita que haya alguien que esté en el lugar correcto, en el momento correcto, en las circunstancias correctas y tenga la actitud para salvar a la humanidad. Amén. Ser cristiano significa entender que hay un día en donde tú tienes una cita divina para hacer algo que probablemente nadie más que tú podrías hacer. Eres el único que estás en la posición, en el llamado, en el tiempo y circunstancia para hacer algo por alguien que va a cambiar la vida de la otra persona. A veces esa persona puede estar adentro de una cárcel. ¿Cuántos de ustedes han ido de visita a la cárcel? No digo que los hayan, no, o sea, de visita. ¿Alguno de ustedes ha ido? ¿Cuántos van regularmente? Y entonces, esos que van regularmente están cumpliendo con una función que otros no harían. De la congregación tenemos un hombre que visita a la cárcel de menores, bueno, al centro de rehabilitación de menores, de personas privadas de la libertad, sí, tenemos que decirlo más así. La de mujeres y de la de varones.
y va a 4 o 5 centros de rehabilitación. ¿Qué significa eso? Que toda la semana está yendo a algún lugar. Pero si él no lo hiciera, yo no tengo la capacidad de hacerlo, porque yo estoy haciendo otras cosas. Y yo estoy llevando salvación a donde él no puede entrar, porque yo estoy dentro de la universidad y estoy hablando con personas que todos los días interactúo con ellos y estoy haciendo una labor con ellos que otros no podrían hacer. ¿Me explico? Y Dios tiene que repartir entonces el plan de salvación entre todos los que estamos aquí para hacer cosas que otros no hacen. ¿Saben ustedes que ustedes son una congregación con un llamado muy especial? Se lo decía a su pastor hace días cuando estuve aquí con ustedes. Una cosa es orar por la unidad y otra muy diferente es hacer que suceda. Y ustedes como congregación están haciendo que suceda. Yo no estaría, no es una casualidad que yo esté aquí, es parte de la insistencia de este hombre que durante meses me estuvo invitando que saliera de mi cuevita, de las cositas que yo hago, para que viera más allá y que estuviera preocupado por el cuerpo de Cristo. Eso es un milagro, porque yo no salgo mucho, salgo cuando me siento tan comprometido para hacer algo que la única manera de quitarme ese cargo de conciencia es decir, está bien, Señor, voy a ir a lo que tú quieras. Y entonces, probablemente, si me hubiera invitado desde hace 10 años, apenas hasta ahora estaría diciendo, aquí estoy. Porque mi familia que está aquí me conoce, ¿sí? Me han invitado a ir a otros países y durante años dije, no, con gastos pagados, no tengo nada que hacer allá. Hasta que Dios me dijera, ahora sí vas, pues ahora sí voy. ¿Sí? Acabamos de estar en Centroamérica hace pues unos meses en Semana Santa. Y pues ahora fuimos porque Dios quería que fuéramos. Y cuando estuvimos allá te das cuenta de que efectivamente era el momento, tiempo y circunstancia. Yo quiero animarles a que sigan haciendo lo que están haciendo. Puede ser que haya momentos en donde ustedes vean que son poquitos. No se comparen con nadie. Nunca se comparen con nadie. Porque cuando alguien está haciendo lo que tiene que hacer, entonces no hay comparación. Porque cuando tú te comparas, estarías comparándote con alguien que no tiene que hacer lo que tú tienes que hacer. Y si tú haces lo que el otro hace, te vas a salir de tu llamado. Dios los tiene a ustedes como joya preciosa, haciendo cosas como los desayunadores, porque Dios los puso aquí por esa gente de las vías del tren. Ellos son sus vecinos y siempre ustedes están pensando en ellos, y tengo años escuchando que ustedes hacen esa obra de misericordia con ellos. Sigan adelante, no se cansen de hacer el bien, no se cansen de estar en los caminos solos, porque en cualquier momento Dios les va a poner un etíope por allí al que le van a salvar la vida mientras viene de Centroamérica. Sigan adelante. Yo quisiera que mi esposa me ayudara y vamos a orar por ustedes. Y también vamos a aprovechar para orar por la criaturita que ya merito va a llegar. ¿Me ayudas a orar? Padre, te damos gracias por esta congregación, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Tú pusiste en ellos el querer como el hacer tu voluntad. Y yo te pido que esa semilla, Señor, siga creciendo, Señor, y siga dando fruto, Padre. Sabemos que tú tienes cosas hermosas, Señor, para ellos, porque ellos con lo poco que tenían comenzaron, Señor, pero tú eres el dueño de todo, Señor. Y yo sé que si está en tus planes, Señor, tú les darás todo lo que ellos necesiten, Señor, para seguir cumpliendo el llamado que ellos tienen, Señor. Sácalos, Padre, saca su ministerio, Señor, a la luz, Padre, que otras personas se unan a ellos, Señor. Ellos han sido fieles en todos estos años, Padre. Yo te pido que sean vistos, Señor, que tú abras los ojos, Señor, de
personas que no te conocen, Señor, pero que vean la obra que ellos están haciendo para que ellos puedan dar de su tiempo, de sus finanzas, Señor, y puedan apoyar esta congregación, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y también te damos gracias, Señor, por este nuevo miembro, Señor, que está a punto de nacer, Señor, la bebé de la pastora, Señor. Te damos gracias porque es una nueva ovejita para este lugar, Señor, que seguramente va a ser recibida con tanto amor, Señor, y tendrá muchos cuidadores en este lugar, Padre. Ella crecerá, Señor, con esa gracia, sintiéndose tan amada, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta familia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios use a su hijita como muestra de un tiempo profético nuevo para ustedes como familia y para la congregación. Tienen puros hijos y es la primera hija. Y se van a dar cuenta de que son muy distintos. Va a ser como empezar de nuevo. Sí. Cuando tú tienes hijos, sin querer piensas en los que se van a ir. Porque los hijos normalmente somos más despegados y nos vamos. Pero las hijas siempre tienen esa mentalidad de las que se quedan. Siempre están pensando en la mamá y en las cuestiones de casa. Aun cuando viene la siguiente generación, las hijas buscan a la mamá para seguir entonces en ese vínculo. Esa hija que se está formando, que ya está formada allí, no solamente tienes en tu vientre a tu siguiente generación, sino que ella, en su vientre ya están formados los óvulos que ella va a estar liberando y que van a ser en su momento fertilizados en una siguiente generación. Hay 3 generaciones en ti en este momento. Y yo bendigo a esas generaciones en el nombre de Jesús. Que haya prosperidad y abundancia para ustedes. Y que Dios haga crecer ese corazón por otros, porque eso es lo que las hijas hacen con nosotros. Los hijos nos llevan a la lucha y nos animan y nos confrontan, pero las hijas, cuando menos las mías, lo que me han enseñado es amar a otros. Y cuando Dios quiso que yo fuera pastor, me dio hijas para que las pudiera ver como no puedo ver a los hombres. Con los hombres siempre he sido más disciplinado y más de exigirles que crezcan y se enfrenten, pero con las hijas me enseñó a amar. Que Dios les enseñe a ustedes también, en el nombre de Jesús. Amén.